Nosotros cuando nos presentó Alberto la idea de trabajar con la exposición, una exposición itinerante para el Camino de Candelaria, desde hace años yo llevo implicado prácticamente desde las primeras jornadas cuando fueron el camino en Barranco Hondo, las primeras jornadas, y digo, una jornada sobre el camino, pues voy a golisnear por ahí, y desde entonces más o menos estoy implicado con el camino. A mí hay algo que siempre me ha preocupado cuando se interpreta un camino desde que llevo 35 años caminando por esos montes Anaga, y después ya como profesional, ¿no? Siempre ha habido la idea de cómo se consigue implicar, soy biólogo, y como biólogo siempre intento, me preocupa la conservación del medio natural. Y los caminos durante mucho tiempo se vieron como un problema porque en los caminos había problemas para poder conservar los caminos, se estaban perdiendo, y curiosamente ahora parece ser que está ocurriendo al contrario. Los caminos ahora mismo son autopistas donde está pasando todo Quique por muchos de los lugares. Hay caminos que se están perdiendo, pero hay muchos otros que tienen un uso masivo del territorio. Claro, ¿cómo haces para que regula? Yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no estoy. Pero sí intento implicar por lo menos desde mi pequeña amiguita, mi pequeña piedrita para el camino, implicar a la gente en la conservación, y qué mejor forma de conservar que explicando los valores de lo que se está pisando. Porque muchas veces cuando se pisa no se sabe lo que se está pisando. Y eso está ocurriendo. El otro día lo decía Paler, ¿no? Decía en Anaga, ese problema que está habiendo de uso masivo del territorio sin saber lo que se está pisando. Y a mí eso me preocupa, verdaderamente. Entonces, siempre intento explicar. En los caminos a mí me preocupa una primera cosa. Bueno, siempre me pregunto una cosa: ¿para qué se creó este camino? ¿Para qué? Cuando se mira un camino, las vueltas de Taganana, las escaleras, caminos con los que he trabajado mucho, más o menos se ve un hilo conductor que te puede servir para interpretar un recorrido. Más o menos se analiza, lo estudias, entrevistas con la gente, te implicas con las personas y más o menos ves cuál es el sentido, ¿no?, de un camino. Claro, analizando el Camino Viejo de Candelaria, decía una exposición sobre el Camino Viejo de Candelaria. ¿Y cuál es el sentido del Camino Viejo de Candelaria? Porque además, aquí habíamos puesto el otro día 3 vidas del camino. El camino parece de ser, desde que te pones a estudiarlo un poco, ves que tiene como 3 vidas distintas: su origen, su creación, su declive y su auge nuevamente por el grupo de locos que estamos aquí hablando sobre el camino, ¿no? Entonces, esas 3 vidas hace que ya se complique un poco más. Generalmente los caminos suelen tener una parte inmaterial, que me gustó lo que dijo Quesada, sobre la parte inmaterial, patrimonio inmaterial de los caminos, porque algo que me interesa siempre de los caminos están marcados por un hecho determinado, un hecho que puede ser muchas veces luctuoso, un hecho determinado cuando pasa un señor obispo por un territorio determinado o pasa un personaje conocido, algo que marca, algo que le imprime carácter al camino. Pero también tiene una serie de hechos cotidianos que se repiten diariamente o a lo largo de los años, y que a base de repetirse terminan siendo parte intrínseca del camino. Un cargadero, una cruz donde la gente paraba a descansar, un lugar donde generalmente se comerciaba, una cueva donde se refugiaban del agua, y que al final esos lugares terminan siendo lugares intrínsecos y propios del camino, y que más o menos sirven para ser un hilo conductor en la interpretación de un camino. Volvemos al Camino de Candelaria y resulta que es un jaleo. Tenés una serie de capas, como si fuese una capa GIS, ¿no?, para los geógrafos que les gusta eso mucho del GIS, una serie de capas, muchas capas, que dice, ¿y cuál elijo? Porque el camino tiene una parte histórica, una parte, como todo, es verdad, pero parece ser que, por lo menos en otros, sí me parece que le veo un hilo conductor más sencillo. En el camino es un potaje. Podemos tirar por la parte religiosa y resulta que estamos dejando la parte cultural, etnográfica. Si vamos por la parte etnográfica estamos dejando de lado la parte paisajística. Si vamos por la parte paisajística no hablamos entonces de lo natural, de lo consuetudinario. No sé, hay muchos valores distintos en el camino que me parecen muy complicados. Me parece muy complicado interpretarlo. Decía, una exposición itinerante sobre el camino, esto es un totum revolutum. No hay otra forma de hacerlo. Entonces resulta que Víctor me dice, el juego de la oca. Digo, ¿cómo que el juego de la oca? Y por eso me gustó tu idea de cómo interpretar el camino, cómo exponerlo, cómo hacer que cada uno se haga su propio itinerario en el camino, como desde el punto de vista de distintas perspectivas que se tiene, según lo que más te guste, la historia, la etnografía, lo ambiental, lo social. Todo esto se puede integrar a través de un juego que jugando cada persona se lleve una idea distinta, y entonces le doy paso a Víctor para que él explique su idea.
los caminos. Sí, la relación del juego de la Oca y un camino no es un invento mío ni mucho menos. Ya el Camino de Santiago y su relación con el juego de la Oca y el Camino de Santiago, las últimas investigaciones están apuntando hacia esa relación como una guía de los peregrinos para, digamos, avisarles de los peligros y de las circunstancias que se iban a encontrar a lo largo de ese camino. Y bueno, a partir de ahí, que yo estuve en Santiago este verano y me enteré de que existía esa relación. Después pues surgió este proyecto y se conectaron los circuitos y dije, algo podemos hacer. Lo que pasa es que uno empieza pensando a lo grande y al final pues tienes mes y medio para organizar una exposición y dice, bueno, pues vamos a plantear esto como un posible horizonte y nos vamos a quedar en unas fases intermedias que podía ser un poco lo que hemos hecho, que es una exposición itinerante pero también interactiva. Ha estado en varios lugares de la laguna y hay muchas fotos donde la gente pues no solo se para a observar, sino una vez que les decimos, no, es que las baldosas que son empedrados reales del camino, las puedes pisar, están hechas para esto. Y bueno, pues con distintas configuraciones que según el lugar nos condicionaban, pues algunas eran longitudinales, otras eran pues más siguiendo una curva, pues llegaban al final del camino, que a la vez es el principio, que es la cueva de Achinibico, ¿no? Entonces, nos parece que puede ser muy interesante integrar todas estas perspectivas y dimensiones culturales, físicas, paisajísticas, la propia participación ciudadana también, integrarlas para desarrollar un pequeño juego que pudiera hablarnos sobre esos lugares, esos espacios, esos acontecimientos históricos también que ha habido, esos personajes que hasta piratas hay metidos, el pirata corsario, Amaro Pargo forma parte de esa historia, pues introducirlas y hablar un poco, ¿no? Hablar un poco de la historia, ¿no? Tendríamos a la vez 3 escalas posibles, que puede ser el propio camino, que es digamos la escala 1-1, el lugar donde se desarrolla toda la historia. Puede haber una escala intermedia, que es una exposición como la que hemos podido desarrollar en esa escala, pues que el personaje es el propio que va saltando de casilla en casilla y va encontrándose con las distintas con esos distintos hitos del camino. Y otra pequeña escala podría ser un juego de tablero de mesa que se podría utilizar para promocionar, para dar a conocer, al igual que se han hecho en Canarias. Hay varios ejemplos de juegos de mesa desarrollados con la historia y tal, ¿no? Pues integrando todo eso y recopilando, que sirva como elemento de recopilación de toda esta cantidad de información que llega a ser, como decía Felipe, muchas veces ruido, pues podemos hacer pues un pequeño juego que nos ayude pues a seguir avanzando y seguir dándolo a conocer y demás, ¿no? Claro, es que ten en cuenta que si jugamos al juego de la Oca, se puede dar la circunstancia que puede haber varias personas haciendo el juego y según en la casilla que caigas, leerás la información que hay sobre esa casilla. Y entonces cada componente del juego se puede hacer su propio itinerario, puede sacar su propia narración del camino. Pero es que el de al lado está haciendo una narración paralela. ¿Quieres sacar otra narración? Bueno, vuelve a la casilla de inicio, si es que el juego no te manda a ella, que también puede ocurrir, ¿no? Entonces, según el propio juego, las propias casillas, los propios dados que vayas sacando, vas generando tu propia historia del camino, que lo más probable es que si juegan varios al mismo tiempo, se lo van leyendo unos a otros y al final la gente se va haciendo no solo una historia, sino va teniendo 2 o 3 historias que se irían componiendo, porque el camino no tiene una historia única, es una historia, ningún camino lo tiene, eso es verdad. Pero es que a mi juicio, o a nuestro juicio, es que tiene todavía más entresijos y además estamos hablando de un camino lineal, pero si además le metemos la espina de pescado que supone el propio camino, de los caminos que vienen desde Chasna, desde La Esperanza, el camino que viene de Tegueste por las Peñuelas, bueno, si empezamos a añadir todos los caminos que se van uniendo al principal, ya entonces apague y vámonos, ya la complicación es mucho mayor para poderlo interpretar sobre todo. Y una cosita por último, no es lo mismo recorrer un camino, que de eso se ha hablado mucho aquí,
con conocimiento de lo que significan esos lugares, esos espacios, esas historias que están integradas, que hacerlo simplemente por dar un paseo. Es decir, la experiencia del conocimiento sobre algo te hace que se te amplíe muchísimo más la percepción sobre ese lugar, ¿no? Y eso, gracias, yo lo descubrí, que creo lo tengo que decir, gracias a las rutas que tú, por ejemplo, haces por la laguna, o la propia del camino, que yo lo caminé y lo descubrí hace muy poco, hace dos meses que estuvimos, y que íbamos hablando de todas esas historias, y la verdad es que es muy diferente, y claro, todo esto puede ayudar a que la gente lo conozca más y bueno, y lo valore, efectivamente. Gracias a los dos, les debo una por decir, bueno, que los desde el principio también son conocidos, que Mario lleva muchos años trabajando como biólogo, trabajando en la educación ambiental pasada, si quieres, en lo que vamos preparando tu presentación, en la empresa Elena, y patrimonio, gestión patrimonial, tanto en este proyecto como en muchos otros, ¿no? Ha trabajado, e incluso pues, como guía aquí, bueno, conocedor del patrimonio de la laguna intensamente, ¿no? Y también, bueno, creo que los dos coinciden en la Unión Profesional de Canarias. También ha sido portavoz Mario del Colegio Oficial de Biólogos, ¿no? Su amplia trayectoria. Y Víctor es arquitecto y además de ser arquitecto es especialista universitario en educación ambiental, globalización y desarrollo sostenible, y junto con Mario la Unión Profesional de Canarias, y además ha sido, bueno, el líder, el motor de una iniciativa social interesantísima, ¿no? Vinculando gente de distintos sectores profesionales y sociales en el Arca de Babel en Santa Cruz. Bueno, pues seguiremos hablando. Muchas gracias.